Vamos a empezar con la participación nuevamente de José Luis Calderón González, que es director comercial de Exinco, que nos va a dar una conferencia que he titulado ¿Estoy en la ruta correcta en materia de protección perimetral? José Luis, cuando quieras, ya sabes que tienes 20 minutos. La audiencia vuelve a ser tuya. Bueno, pues nuevamente buenas tardes y un gusto de volverlos a saludar. Quisiera retomar este tema no menos importante, este tema que también puede ser un tema estratégico en la protección perimetral de las infraestructuras, dado que estamos hablando de la primera línea de defensa. Entendamos también que muchas de las instalaciones o muchas de las infraestructuras son infraestructuras heredadas de otras administraciones o de otras empresas, o bien que se hicieron hace ya un tiempo considerable, y quizá los diseños o los sistemas de seguridad que fueron previstos en un momento no son ya los adecuados ante el contexto que vivimos y el contexto de país. Lo primero que nada, quisiera empezar con con el significado de esta premisa. El mapa no es el territorio. Y no sé si ustedes se han detenido a pensar qué es lo que realmente significa. Pero esta premisa de la programación neurolingüística nos habla en realidad de que nuestra realidad, habla que nuestra realidad es el territorio y que la interpretación que cada uno hacemos de esta realidad es el mapa. Entonces, para explicar mejor esta idea, eh, eh, quiere decir que existe una realidad del mundo, hecho. Cada uno de nosotros hacemos una interpretación de esta realidad según el mapa mental. El mapa mental, el mío o el de todos y el de cada uno se va creando por la forma en la que hemos aprendido a procesar la información y que percibimos el mundo. Por lo tanto, hay que comprender que hay otros puntos de vista y esto es el principio de la sabiduría. Comienzo entonces esta presentación pidiéndoles a ustedes que me regalen la oportunidad de compartir la manera en que nosotros en Exinco vemos la protección perimetral y así dar otro punto de referencia para evaluar y decidir si están, más bien si están o estamos en la ruta correcta. Lo primero que nada, bueno, pensar qué es protección perimetral. No sé por qué se puso aquí el tache, pero protección perimetral muchas veces cuando hablamos, inclusive en personas, bueno, con operadores críticos, piensan que la protección perimetral se refiere a una malla quizá. Esto, pues la realidad es que no lo es. La protección perimetral va más allá. La protección perimetral es el conjunto de medios humanos, físicos, tecnológicos, que todos, integrados dentro de una estrategia con sus debidas políticas y procedimientos, establecen la primera línea de defensa. Y este es un concepto acuñado en el medio militar orientado a la defensa de un territorio. Quise poner esta imagen de la ciudadela de Carcassonne en Francia, y aquí podemos ver cómo desde hace mucho tiempo, desde la época medieval, inclusive antes, hay indicios de que el concepto de la protección perimetral venía siendo utilizado. Aquí vemos estos dos anillos concéntricos, estas dos murallas concéntricas, separadas por una zona de amortiguamiento, donde pues una vez que llegaban ahí los enemigos que pasaban la primera muralla, pues ahí los tenían contenidos y era más fácil protegerse o atacarlos. Tiene 52 torres y en total suman casi 5 kilómetros. Pues esto solamente es como una imagen y hoy esto extrapólenlo a lo que se tendría que ser el concepto de protección perimetral para proteger. Ya habíamos visto, bueno, instalaciones del sector energético, instalaciones, ¿por qué no?, de telecomunicaciones, etcétera. Hablando de mapas, quiero contarles sobre el mapa de Imola. No es
no es una información muy conocida, pero tiene mucha relación con lo que vamos a ver ahora. Leonardo da Vinci, eh, que también, además de ser inventor, fue militar. Una de sus primeras misiones fue la que le encargó César Borgia, quien era capitán de los ejércitos papales a finales de los años de 1400. Y esta misión, es importante también. César Borgia dicen que fue quien inspiró a Maquiavelo para realizar la obra de la primera misión que le encarga César Borgia a Da Vinci, reconocer el terreno y aprendérselo para contener cualquier ataque. Y entonces lo interesante de este mapa que están viendo del lado izquierdo es que es un mapa que pareciera tener una imagen satelital, pero esto fue hecho en 1400, cuando ni siquiera había energía eléctrica. Entonces, lo sorprendente es este mapa y vamos a ver lo importante de estos conceptos más adelante. Y aquí también quiero retomar un poquito lo que se hablaba en el panel anterior. Y se hablaba de la inteligencia y se decía que la inteligencia era una actividad, bueno, no se dijo como tal, pero quizá algunos lo entendimos como que la inteligencia era algo que solamente lo hacía el Estado. Y bueno, no, creo que hay inteligencia para la seguridad nacional, hay inteligencia para la seguridad pública, pero en sí la inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender, decidir y formarse una idea de la realidad. Y con eso poder tomar decisiones correctas para adelantarse o anticiparse a los posibles hechos. Y con esto, bueno, pues es importante decir a ustedes que la parte importante o una parte fundamental de la protección perimetral consiste en entender el territorio donde estamos inmersos, el territorio visto desde un nivel nacional, un nivel estatal, un nivel municipal, y luego, bueno, pues todas estas colindancias. ¿Qué información nos puede dar? Importante para la seguridad, para establecer nuestra primera línea, saber si estamos bien en la ruta de la protección de la configuración de nuestra primera línea de defensa. Pues nos puede dar datos de violencia, datos de homicidio, datos de infraestructura, usos del suelo, por ejemplo, de las tierras que están alrededor de nuestras infraestructuras, las zonas, por ejemplo, la información de la corrosión, de qué manera va a afectar los sistemas o las tecnologías que podamos implantar en el territorio. Entonces creo que lo primero es muy importante conocer nuestro territorio, sus fenómenos naturales, sus fenómenos sociales, políticos y económicos. Sin duda, hay información relevante que podemos usar para establecer nuestras estrategias de protección perimetral. Entonces, lo primero que nosotros los invitaríamos es a hacer un análisis y tratar de tener una comprensión, un conocimiento de su territorio. Posteriormente, otra parte muy importante y como una segunda etapa está en entender su instalación, identificar cuáles son sus activos, cuáles son sus áreas, cuáles son sus perímetros críticos o estratégicos. Hablaba el director del aeropuerto de Guadalajara. Un aeropuerto no puede trabajar evidentemente sin una pista, un aeropuerto no puede trabajar evidentemente sin una torre de control. Y así, estos activos críticos para la operación y la continuidad de la operación los tiene cada una de las instalaciones en cada uno de los sectores. Estamos hablando de las subestaciones de energía, quizá estamos hablando del abastecimiento de agua, quizá estemos hablando de las conexiones de comunicación, y por su naturaleza, cada una de las infraestructuras tendrá activos distintos, pero es importante de conocerlos y de conocer cuáles son las restricciones de cada área, y en función de eso poder proteger no solo el primer círculo o el primer anillo, sino los otros activos o edificaciones o propiamente equipos al interior de nuestra infraestructura. Y con ello también vamos estableciendo el modelo de protección en capas tan importante
Ya una vez hecha esta clasificación de nuestras áreas, nuestros activos, perímetros estratégicos, tenemos que hacer un análisis para entender los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades. Y también debemos de tener debemos de tener la habilidad y, y tenemos que evaluar los impactos para tener también la prioridad de atención. Hablaban también de la escasez de presupuesto, sí, por ejemplo, un puerto marítimo como el que les mostré atrás, que era el de Veracruz, tiene grandes extensiones de kilómetros. Podríamos decir que en total todos sus compartimentos y sus perímetros, podemos hablar de más de 30 kilómetros de perímetros. Por lo tanto, pues no es posible entender que de una sola renovar todas las barreras físicas, todos los sistemas de detección, todos los sistemas de videovigilancia. Entonces uno tiene que apoyar de alguna manera a la alta gerencia a presentar información suficiente para que ellos puedan decidir y evaluar en función de sus programas, de sus presupuestos, de sus necesidades, cuáles son las áreas que son más necesarias de priorizar en términos de atención. Y otro punto importante que muchas veces no tomamos en cuenta, pero que sí hay que considerarlo, sobre todo en el contexto que vivimos, es el nivel de respuesta. Es decir, ya una vez que una situación desagradable se empieza a materializar, ¿quién me va a ayudar y en cuánto tiempo? Cuando mis recursos propios de mi instalación quizá no son suficientes, ¿quién me ayudará? Vendrá la policía a nivel estatal, las fuerzas federales, y en cuánto tiempo. Y eso nos permite entender el factor de demora que necesitamos. Otro punto importante para considerar cuando estamos trabajando en la concepción de un diseño de protección perimetral. Entonces, una vez que tenemos esta información que he mencionado con anterioridad, el resumen de un proceso de diseño está en entender el territorio, entender la instalación, identificar los activos, determinar los riesgos, amenazas y vulnerabilidades, y luego ir trabajando en desarrollar los sistemas de detección, los sistemas de acción y de demora y los sistemas de respuesta. Analizando el diseño y analizando los riesgos y amenazas para, en todo caso, si haya lugar a alguna actualización, se pueda hacer. ¿Cuáles son algunos errores en el diseño que nos hemos notado a través del tiempo? Muchas veces se empezar a proteger algo sin tener claro contra qué se van a proteger. Hay diseños frágiles y tecnologías obsoletas, como lo he comentado con anterioridad. Muchas veces se inicia el proceso de actualización de un sistema de seguridad sin haber hecho previamente un análisis de riesgo. Muchas organizaciones carecen de protocolos de mantenimiento y vemos que al pasar de 1, 2, 3 años, sobre todo las instalaciones que están en el Golfo de México, que están sujetas a factores ambientales muy severos, empiezan a presentar corrosión, empiezan a presentar un desgaste acelerado, y eso, bueno, pues no es otra cosa que no haber tomado una decisión o haber hecho una selección correcta de materiales. Por lo tanto, o vemos también sistemas que dejan de funcionar o que ya pasaron algunos años y no se han actualizado. Y es importante también que tengamos en cuenta los protocolos de mantenimiento. Otro error es tener una visión de largo plazo, sin duda. Y luego, bueno, no apegarnos a las mejores prácticas y, lo importante, no tener una visión holística. Una vez que tenemos esto, podemos empezar a trabajar entendiendo que la protección perimetral, además de ser todos estos medios que hemos venido comentando, también se pueden aplicar estrategias de iluminación, estrategias de diseño ambiental, trabajar con los accesos, trabajar con el orden, con la procuración del orden y la procuración de la percepción de la seguridad. Tener la señaléctica correcta en nuestros sistemas,
señaléctrica preventiva o restrictiva. Y en fin, hay una serie de situaciones que se pueden venir haciendo. Luego entonces está, ya que tenemos claridad, podríamos tener una sesión en el caso de los operadores críticos que tienen un gran número de instalaciones, tener y hacer pruebas de concepto, tener y hacer pruebas de diseño. Aquí yo les estoy mostrando un sistema que tiene 5 barreras, por ejemplo. Y así un poco es tener en cuenta cómo nosotros conceptualizamos y cómo pensamos que se debe de ver un sistema de protección perimetral, tener elementos de rápida respuesta hoy ante los sucesos que tenemos de toma de instalaciones y de bloqueos. Las infraestructuras tienen herramientas para contener este tipo de situaciones. Vemos que no. Aquí les muestro algunas que pueden resultar importantes. Entonces, yo creo y nosotros pensamos que así es como debe de lucir un sistema de protección perimetral. Debe de lucir robusto, debe de lucir limpio, debe de tener elementos adecuados y con características para lo que es la protección de infraestructuras y no tener que utilizar elementos de uso residencial o elementos convencionales que después vemos que no son adecuados ni suficientes. Entonces, aquí, bueno, les quiero mostrar de cómo pensamos nosotros que se debe de ver y ahora es así como nosotros vemos que muchas veces se ve, ¿no? Y esto es lo que sucede. Luego entonces, y para terminar esta rápida presentación, tener en cuenta que lo importante de un mapa es, primero que nada, saber dónde estamos y saber a dónde queremos ir. Y luego ya podemos definir la ruta correcta. Después de haberles presentado esta rápida ponencia, pues bueno, mi pregunta hacia ustedes es preguntarles si están o no están en la ruta correcta en materia de protección perimetral. Muchas gracias, Javier, por mi parte. Esto. No, muchas gracias a ti, José Luis y a Xinco, pues, por apoyar el foro por tercer año consecutivo. Y es un placer escucharte porque, al igual que experto en infraestructuras críticas, también es un experto en protección perimetral. Así que muchas gracias.